Desde que tú estás, solo hay felicidad. Oh Jesús, Oh Señor Jesús, de tu fuente me darás. en tus huellas, yo mis pasos pondré, con tus ojos, nunca ciegas iré, y te alabaré. Mi Señor Jesús, mi Salvador, pues contigo llegó mi luz. Caminante, ya no te irás de aquí. Tú cambiaste tantas cosas en mí, que hoy puedo decir: donde camines, caminaré, nada importa, te seguiré. Nada importa, te seguiré. Nada importa, te seguiré. Hermanas y hermanos, muy buenas noches. Yo soy Pedro Correa Santos y este es el programa Camino a Emaús de la Hermandad de Emaús de la parroquia San Pedro Nolasco. Sean todas y todos muy bienvenidos. Prepárense porque vamos a tener un programa del interés de todos nosotros, donde vamos a profundizar en temas tan interesantes en este mes de septiembre, el mes de la Biblia. Pero antes de iniciar nuestro espacio, nos ponemos en sintonía con el Señor, para que el Espíritu Santo se haga presente en nuestras mentes, en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras familias. El hermano Jafé Beliar nos pone en contacto con el Espíritu de Dios. Buenas noches, amados hermanos. Vamos a invocar esa presencia viva del Espíritu Santo, a cerrar nuestros ojos, a dejar que sea ese Espíritu que nos guíe. Y decimos: ven Espíritu Santo, ven a renovar, ven a guiar, Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo a darnos palabras a través de nuestro hermano. Ven Espíritu Santo a hablarnos. Ven a confortarnos, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de ti, Espíritu de Dios. Tu promesa de lo alto, invocamos tu presencia. Visita los hogares, Espíritu Santo de Dios. Esos hogares que ahora mismo están en contienda. Tú lleva paz en estos momentos, Espíritu Santo de Dios. Lleva paz, lleva tranquilidad, lleva armonía, Espíritu Santo de Dios. Qué bueno es sentir tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Bendito eres, Espíritu Santo de Dios. Santo eres, santo eres. Bendito eres, Espíritu de Dios. Amén. El mes de septiembre, mes de la Biblia, como hemos venido diciendo, y la Iglesia Católica lo celebra por todo lo alto. En una homilía reciente, nos decía el párroco, el padre Gregorio, hablándonos precisamente de la Biblia, de lo que significa la Biblia para los cristianos católicos. Y nos decía, y todos conocemos, que hay personas con mucho conocimiento sobre la Biblia. Hay doctores de Biblia, unos biblistas que la conocen desde el principio hasta el final. Pero estos conocimientos lo tienen para vivir de ellos. Dan cátedras universitarias, viven dando charlas por el mundo, pero cobrando por esto. Es un modo de vida que tienen. No lo hacen con fe, no lo hacen por fe. Para nosotros los cristianos,
La Biblia es palabra de vida. Y precisamente ese es el tema de esta noche. Ese es el tema de esta noche en nuestro programa, la Biblia, fuente de vida. Eso es para nosotros los cristianos católicos. Tenemos un invitado muy especial para hablarnos sobre la Biblia. Es una persona muy querida en nuestra parroquia San Pedro Nolasco. Es un hombre querido y respetado. Vamos a compartir este tema con el hermano. Vas a estar acompañando, profundizando en todo lo que significa la Biblia para nosotros los cristianos. Hermano Noel, buenas noches. Bienvenido a este espacio. Gracias, hermano Correa. Bendiciones para todos y todas. Gracias a nuestra querida comunidad de Maús por la invitación. Y vamos a importante en este mes de la Biblia, relacionado precisamente con ese punto esencial e importante de la Biblia para los cristianos. Lo primero debemos saber y conocer es cuál es la definición de la Biblia, ¿verdad? Y se conoce la Biblia como un conjunto de libros inspirado por también un hombre de una ciudad denominada Los. Esta ciudad se a unos 40 kilómetros aproximadamente al norte de Beirut, de lo que hoy día es la actual capital del Líbano. Y ahí se fabricaba una especie de papel, eran unas hojas, y entonces con esas hojas hacían el papel que le llamaban papiro y escribían encima de esas hojas o de ese papel, ¿verdad? Con el que hacían las hojas. Y entonces de ahí es donde viene el término biblos, que después se conoce como Biblia. Es bueno también que nosotros reconozcamos y aprendamos las lenguas de la Biblia. Las lenguas originales de la Biblia fueron el hebreo, el arameo y el griego. Si vemos, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y fue escrito en arameo. Todo lo que es el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El hebreo, ¿de dónde surge? Bueno, cuando el pueblo de Israel sale en búsqueda de la tierra que emana leche y miel, la tierra de Canaán, el pueblo de Israel hablaba lo que era el arameo. Y cuando llegan a la tierra de Canaán, hablaban el cananeo. Entonces, una fusión del arameo con el cananeo nace y surge el hebreo. Es de ahí de donde nace y surge el término hebreo, que anteriormente también no solo aplicaba para la lengua judía, ¿verdad? Sino que también en una época el pueblo de Israel se le conoció también como el pueblo hebreo. Básicamente de ahí es donde nace el idioma del hebreo, una unión del arameo con el cananeo. Ustedes saben también que en el tiempo de Jesús, la lengua que hablaba el pueblo llano, cotidiano, era el arameo. Es bueno también que nosotros reconozcamos que la Biblia fue traducida del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español, gracias a San Jerónimo. Los muchachos de la escuela San Jerónimo son expertos en ese punto. Entonces quería que
conociéramos a manera de introducción esta primera parte relacionada con la Biblia. Es bueno también que sepamos que nuestra Biblia consta de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento o la Antigua Alianza y 27 del Nuevo Testamento o de la Nueva Alianza. La Biblia de los hermanos separados tiene 66 libros, porque recuerden que ellos no reconocen los 7 libros deuterocanónicos como libros inspirados. Entonces ellos tienen simplemente eso, 66. La nuestra consta de 73. Para ir recorriendo este camino de la Biblia como fuente de vida, vamos a ir haciendo un recorrido sobre la historia de la salvación, toda la importancia que conllevó la Biblia como fuente de vida para los hombres de la antigua alianza, de la historia de la salvación hasta que lleguemos a Jesús. Lo primero es que desde que usted abre su Biblia en el Génesis, lo primero que dice, arranca, es que el Espíritu de Dios aleteaba. Ya en el principio existía el Espíritu. No se mueve nada si no es por la acción del Espíritu. Y todo el recorrido de la historia de la salvación es inspirado en el Espíritu. Por eso, si vamos a Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 5, hay algunas citas que la vamos a leer, pero hay otra que simplemente le vamos a dar la referencia por razones de tiempo. Como estamos en el mes de la Biblia, todo lo estamos fundamentando en las Sagradas Escrituras. Y vemos que en el capítulo 12, versículo 5, del 1 al 5, tenemos la llamada de Dios a Abraham. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país y a los de tu raza y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. Partió pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y junto con él se fue también Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había reunido y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El llamado, Dios, Yahvé, le dijo a Abraham, deja tus riquezas, tus comodidades, deja todo lo que tiene, ven, sal de Ur de los Caldeos, que yo te voy a llevar a una tierra que se llama Canaán, que es la tierra prometida, es la tierra que emana leche y miel. Y le dijo que va a tener una generación que las arenas de la playa son mínimas con relación a la generación que iba a tener Abraham. Y nosotros somos parte de esa generación. Pues Abraham parte con Sarai, que después nosotros la conocemos como Sara, y vemos que en el Génesis, en el capítulo 21, versículo del 1 al 3, está la escogencia de Isaac. A Isaac se le conoce como el hijo de la risa, la promesa de Yahvé. ¿Por qué el hijo de la risa? Bueno, porque ya Sara era una ancianita, estéril, Abraham también era ya un anciano, y entonces el Señor envió uno de sus enviados y le dijo, cuando llegaron, que lo atendieron, ustedes saben que la tradición, le lavaban los pies, le preparaban qué comer, y esos emisarios de Yahvé le dijeron a Sara, Abraham, el próximo año, cuando nosotros regresemos, ustedes van a tener un bebé. Y Sara estaba en la habitación escuchando,
y empezó a reírse. Y Sara, yo anciana, estéril. Entonces, por eso a Isaac se le conoce como el hijo de la risa. Cuando ellos volvieron el año siguiente, pues ahí estaba Sara siendo la que era estéril, Abraham anciano y ella también, con su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Para Dios no hay nada imposible. Por eso la riqueza de la vida, la fuente de vida de la palabra de Dios. Siguiendo con Isaac, Isaac tuvo 2 hijos. Isaac, en el capítulo 25, del 21 al 26, está el relato de la esposa de Isaac, Rebeca, que también era estéril, y él le pidió que le regalara también una descendencia, y el Señor lo premió a ellos con unos mellizos. Ahí vemos la historia de Esaú y la historia de Jacob. ¿Qué pasa? Que Esaú era un mellizo, pero fue el que salió primero, como dicen. Y Jacob salió de último. Entonces, el primogénito, porque nació primero, fue Esaú. Entonces, el Señor siempre nos tiene preparado algo especial a nosotros. Y Jacob fue el escogido por Yahvé. Vemos el relato también bíblico, vemos la historia que Jacob le compró a Esaú ser el primogénito con un plato de lentejas. Le vendió ser el primogénito. Pero la bendición de su padre, que ya estaba ciego, se la robó prácticamente en combinación con su madre, pero era porque su madre también sabía ya que él era el elegido, el escogido por Yahvé. De Jacob nacen entonces 12 hijos que pasaron después, más adelante, a conformar lo que nosotros conocemos como las 12 tribus de Israel. El nombre de los 12 hijos de Jacob fueron posteriormente el nombre de las 12 tribus de Israel. Ustedes saben que fue, como dicen, una bendición, porque también influyó en la historia, en la vivencia de la Biblia y de toda la historia de la salvación, porque entró y llegó una hambruna grande a todo el territorio que ya iban por parte, ¿verdad? Conquistando. Y el Señor, dentro de su misericordia, como dicen, los hermanos de José agarraron y lo vendieron. Lo metieron en un pozo y lo vendieron. Llegó una gran hambruna. José lo criaron los Faraón y su familia, y pasó a ser uno de los jefes, apoderado, con mucho dinero. Llegó una hambruna y entonces se reencontraron en Egipto. Volvieron y llevaron a su padre allá, a Jacob, y ahí se reencontraron. Ahí el pueblo de Israel estuvo en bonanza hasta que murió Faraón, y entonces el pueblo entró en un proceso de calamidad y de esclavitud. Todo este proceso de esclavitud duró 400 años. El pueblo de Israel duró 400 años esclavizado en Egipto. Y entonces viene el Señor y entonces llama a un personaje que nosotros lo conocemos muy bien en el Éxodo capítulo 3, versículo del 4 al 10. Éxodo capítulo 3, versículo del 4 al 10. Brevemente se lo voy a leer. Y dice: Yahvé vio
que Moisés se acercaba para mirar, y Dios lo llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate tu sandalia, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y Dios agregó: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos. Yo conozco su sufrimiento. He bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel. Entonces, ahí arrancó el llamado de Moisés. Pero Moisés, como muchos de nosotros, no vemos la riqueza de la Biblia y no vemos la riqueza de la historia de la salvación y de Yahvé, ponemos muchas veces siempre un pero. Y entonces Moisés lo que dijo: Señor, pero yo soy tartamudo, yo no tengo dominio de palabra. ¿Por qué mejor tú no agarras y le das esta responsabilidad a mi hermano Aarón? Y el Señor le dijo: Aarón, yo le tengo un trabajo específico y lo he llamado como sacerdote. Tú eres mi elegido, tú eres el que va a liberar a mi pueblo de la esclavitud. Ve donde Faraón y dile que libere a mi pueblo. Cuando Moisés va donde Faraón, Faraón se niega. Y entonces ahí es donde conocemos las 10 plagas que llegan a Egipto. Con la última plaga liberadora, la cena de Pascua, que todos conocemos el relato, donde el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo que maten un cabrito macho, tierno, y que la sangre de ese cordero la pongan en el lindel de la puerta, y cuando pase la última plaga exterminadora, que es la muerte, lo que estén marcadas, las casas que tengan marcada con sangre, pues la muerte va a pasar de largo. Pero el que no, se va el primogénito, tanto de la cosecha, animales e hijos. Y de esa manera entonces Faraón deja que Moisés y el pueblo de Israel partan hacia el Sinaí. Duran 40 años caminando por el desierto, dentro de todas las cosas buenas y las cosas malas, hasta que llegan a la tierra prometida. Pero miren si esta generación fue perversa y mala, que solamente Josué, de los que salieron de Egipto, fue el único que pudo pisar la tierra prometida. Después a Moisés se la enseñaron del Egipto, de la loma, y Moisés murió ahí, pero no pudo entrar. Solamente entraron los que nacieron durante el camino de los 40 años por el desierto. Dentro de toda esa alternativa de bondad de nuestro Señor, el Señor agarra y ellos le piden jueces, el Señor le da jueces. Ahí le da a Gedeón, le da a Sansón, le da a Abimelech. Luego piden un rey, porque veían que las otras naciones tenían reyes. El Señor les regala un rey a través de la primera de Samuel, el llamado de Samuel, sacerdote, Elí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Habla, Señor, que tu siervo escucha. De la misma manera también en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 11. El pueblo pide un rey, el Señor también lo complace. Le da un rey, le da a Saúl, y Samuel lo unge como su primer rey. Luego, en el capítulo 16, versículo 1 de Primera de Samuel, también el Señor le regala a David como su segundo rey. Le lleva y le da también a Salomón. Luego viene la división del reino del norte y el reino del sur. Vienen las divisiones. Desde que hay un pueblo que se lleva bien, siempre hay uno que viene a meter cizaña. Y entonces ahí vino la división y se llevaron al destierro a Babilonia a todos los pueblos. Pero el Señor, dentro de su riqueza en nuestras sagradas escrituras, fue entonces también a través
de Isaías empiezan las prédicas, el llamado de Isaías. No había quien predicara, e Isaías le dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Jeremías, para los jóvenes que siempre ponen también pero, antes de que te formara en el seno de tu madre, le dice el Señor a Jeremías, ya te conocía, antes de que naciera, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Y la respuesta de Jeremías fue, Señor, yo soy muy joven. Y el Señor le dijo, es a ti a quien yo te necesito. Hasta que viene Jesús, nace el Mesías. Y con el nacimiento del Mesías, nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras personajes que marcaron la vida y cambiaron la vida de todos nosotros como cristianos. Está Juan el Bautista, que dijo Jesús, no ha nacido un hombre de mujer más importante que Juan el Bautista. Palabra de Jesús para su primo Juan. No ha nacido de mujer un hombre más importante que Juan el Bautista. Todos conocemos también la historia de Saulo de Tarso, su nombre judío, el perseguidor de los cristianos. Todos sabemos que Saulo no respetaba a niños, no respetaba que fuesen adultos, ancianos, mujeres. Todo el que él conocía que era seguidor de Cristo, que era cristiano, lo decapitaba, lo mataba. Entonces, tuvo también su encuentro de vida, de fe con Cristo. Iba camino a Damasco a exterminar a unos cristianos cuando el Señor lo tumbó del caballo. Recuerden que Saulo de Tarso, que después pasó a ser Pablo, fue el perseguidor más férreo que tuvo la iglesia, pero también se le conoce como el apóstol de los gentiles. Es el predicador por excelencia de nosotros los cristianos. Y su ejemplo de vida también nos ha llevado a nosotros a tener vida y vida en abundancia. Y para finalizar, no podemos olvidar de la que dijo sí, la que con su sí cambió la historia de la humanidad. Estamos en el mes de ella, en la vocación de Nuestra Señora de las Mercedes. María, con su sí, cambió el curso de la historia. Con el sí de María, nosotros somos hijos de ella. Con el sí de María, nos regaló a Jesús como nuestro hermano, como nuestro amigo, como nuestro Salvador. Con el sí de María, por Eva, que fue la primera que cometió pecado, con el sí de María vino la liberación del pecado, la que nació sin mancha, la que nació inmaculada y se mantuvo siempre. Por María, por la gracia de María, si nos vamos al Génesis, por un árbol, por un tronco, entró el pecado. Pero por un tronco vino también la liberación, vino la salvación y vino el perdón de los pecados. Que el Señor le bendiga y que grandemente, grandemente a través de la palabra, pues nosotros podamos siempre estar alegres, que sea una transformación desde dentro hacia afuera a través de la santa palabra, porque no podemos obviarla. ¿Ustedes saben por qué? No podemos obviar la palabra, porque la iglesia tiene tres maneras de enseñar. Una de ellas es el magisterio de la iglesia. Otra es la tradición que ha venido de generación en generación. Y por último tenemos las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga. Gracias, hermano Noel. Dios le bendiga a usted por todos ese desprendimiento. Primero, esos dones que Él le ha regalado a usted y usted siempre dispuesto a compartirlo con todo. El tiempo, caramba, tan corto y tanto que profundizar y tanto que hurgar.
sobre las palabras. Algunos de los hermanos que están acá en esta noche haciéndonos compañía, obviamente que tienen algunas inquietudes y vamos a pasar inmediatamente a una sesioncita de preguntas y respuestas. La hermana Nati Hernández, tiene la primera participación. Querida Nati. Muy bien, estoy por aquí. Bendiciones, hermano, un placer tenerlo por aquí, tanto gusto. Amén, amén. Gracias por esas enseñanzas, de verdad, muchas gracias. Una preguntita, hermano. Nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, creyentes de la palabra, ¿cómo nosotros podemos hacer para hacer vida esa palabra en nosotros? Entendiendo que en aquel tiempo fue a Moisés, a Abraham, a Saúl, Samuel, a todas esas personas que el Señor eligió para ese mandato, pero que hoy nos llama a nosotros a un seguimiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para hacer esa palabra vida en nosotros y que podamos compenetrarnos? Y ¿cómo sería? Es como creérnosla, porque muchas veces leemos y entendemos que eso fue allá, en aquel tiempo, pero muchas veces nos habla desde nuestra realidad. Así es. Miren, nosotros los cristianos a veces somos un poquito, no voy a decir vagos, pero somos un poquito tediosos para leer. Entonces mi recomendación es que no agarren la Biblia y se lean un capítulo, 2 capítulos completos, porque se van a cansar. Empiecen con la palabra, con el evangelio diario. Y después, pues entonces nos vamos a los evangelios. Lo ideal es irnos a Jesucristo de una vez a la hora de empezar a leer la palabra. Nosotros tenemos que entender que todos los días hay una respuesta para cualquier situación que nosotros tengamos. No hay otro lugar donde ir que no sea a la palabra de Dios. Cualquier situación, hermano y hermana, que tú tengas de vida, con un hijo, con tu esposo, con tu esposa, con tu padre, con un vecino, todas las respuestas están en las Sagradas Escrituras. Y por eso, les reitero, busquemos y pongamos en práctica. Al pasito vamos a ir aprendiendo lo que es la lectio divina, que es la oración orante. No es solamente leer la palabra por leerla, sino que, como tú decías, vamos a ir profundizando, vamos a ir conociendo, vamos a ir viendo pasito por pasito, vamos a ir comiendo el consumé, como dice. Vamos a ir sacándole provecho a todo lo que el Señor nos regala en su santa palabra. Muy bien, muchas gracias, hermano Noel. Julio César, ese sí es en llave de Noel. Tiene una pregunta. Mi manito. Hermano Noel, manito querido. Mi pregunta iba con relación a lo que le respondiste a Nati, pero ahora yo quisiera saber cómo encuentro yo ese sabor que mucha gente dice que ha encontrado en la Biblia. Mi inquietud es con relación a eso. O sea, ¿qué me recomiendas tú para yo encontrar, para que haya ese enamoramiento de mí hacia la palabra de Dios? Porque como tú dijiste, ahí encuentro todas las respuestas a las diferentes preguntas. Entonces, ¿qué me recomendaría a mí para yo enamorarme de lo que es ese sagrado libro que contempla todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la historia de la salvación, sobre todo? Yo decía que a veces a nosotros se nos dificulta sentarnos a leer la palabra de Dios. Entonces,
le recomendaba que primero vayamos pasito por pasito, que vayamos leyendo el Evangelio del día. Y luego que yo voy leyendo el Evangelio del día, un día, 2 días, 3 días, la misma palabra me va a ir escudriñando a yo seguir descubriendo y me va a llevar a yo seguir investigando, a yo seguir hojeando y buscando más adelante. Es como cuando tú tienes un libro y ese libro tú te vas adentrando en él y tú no quieres ni siquiera irte a dormir porque quieres seguir, quieres seguir, quieres seguir. Así pasa con la Biblia. Cuando nosotros vamos descubriendo todas estas historias maravillosas, esta vida de todos estos personajes que son nuestros ejemplos, son palabras de vida, pues nos van a ir llevando, nos van a ir adentrando. Es como cuando fallece un ser querido. Nosotros de una vez nos vamos a las Sagradas Escrituras y la mayoría de una vez busca el texto de Lázaro, donde el Señor le dice que yo soy el camino, la resurrección y la vida. O si no, nos vamos a Primera de Tesalonicenses, a partir del capítulo 4, donde el Señor, a través de Pablo, nos habla y nos dice que los que han partido a la casa del Padre van a resucitar primero, los que han muerto en Cristo Jesús, y después vamos nosotros. Y finaliza Pablo diciéndonos, estas palabras, yo lo único que le pido es que se conforten unos con otros. Entonces, a medida que yo voy adentrándome en la palabra, chin a chin, yo la voy a ir descubriendo, la voy a ir saboreando, me voy enamorando de ella, y después yo no quiero despegarme de leer la Biblia. Pero es así, es pasito a pasito. La hermana Luisa, desde que el hermano Noel inició su participación, ha estado tomando notas ahí. Y tiene una pregunta para el hermano Noel. Adelante, Luis. Adelante. Buenas noches, hermano Noé. Un placer conocerle. Creo que las mías serán 2 en 1. Adentrándome en estos tiempos de la iglesia y a medida que me voy involucrando más, algunas personas dicen que para entender la Biblia hay que irse al momento de la historia donde se escribió. Hay que irse a quién la escribió. Y hay que irse incluso a la situación por la que estaba pasándose en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos la gente común y normal, que leemos la Biblia, que no tenemos esa gran formación, irnos a ese momento para poder entender lo que realmente nos quería decir? Y si existe, la pregunta, si existe un medio de nosotros poder formarnos, así como usted, como algunas personas que conocen el momento histórico y todo eso donde se escribe la Biblia. Muchas gracias. Gracias. Te voy a responder la última de una vez. Gracias a Dios, a través de la misión continental permanente, pues fueron surgiendo comunidades fruto de la misión. Y con la misión, entonces, en nuestra zona pastoral, se creó una escuela para laicos. Esa escuela han ido expandiéndose y gracias a Dios, en nuestra parroquia está la Escuela de Laicos San Jerónimo, donde hay un proceso de formación continuo todos los sábados basado en la palabra de Dios. Ahí arranca con la introducción a la Biblia, el Pentateuco, la historia de la iglesia, los sacramentos. O sea, es un diplomado prácticamente. Entonces, muchos laicos que anteriormente desconocían todo lo concerniente a nuestra iglesia, hoy día son ya prácticamente doctores
de la iglesia en su formación porque han llegado a un nivel de conocimiento. Porque, por ejemplo, nosotros hay temas que no podemos tratar llanamente con ciertas personas que, como usted dice, no tienen ese gran conocimiento de la fe, porque en vez de instruirlo, lo que lo podemos es distanciar o alejar. Un ejemplo simple de eso es el nacimiento de Jesús. Era una fecha pagana y la iglesia utilizó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. ¿Cómo usted le dice a un cristiano que Jesús no nació el 25 de diciembre? Que no conozca. O sea, le va a decir, oh, no, pero la gente está loco, ¿qué pasó? ¿Y de dónde me van a decir a mí que Jesús no nació el 25 de diciembre? Entonces, la iglesia es santa y pecadora. Santa porque la funda y la dirige Jesús, y pecadora porque la administran hombres. Entonces nuestra iglesia también vivió una época oscura, que fue la época de la Inquisición, una época difícil, que los mismos papas han pedido después perdón. Entonces todo eso se tratan en esos temas ya cuando la gente tiene una fe madura. Y con relación a su última pregunta, nosotros tenemos que hacer como cuando leemos igualmente un libro, nosotros tenemos que trasladar. Cuando nosotros vivimos la pasión, nosotros estamos ahí. Cuando yo leo la pasión, yo estoy ahí en mi vía dolorosa, con Jesús acompañándole. Cuando yo leo el relato del cirineo, yo me tengo que convertir en un cirineo, a ayudar a cargar la cruz. Cuando Jesús dice que está predicando en uno de los montes la multiplicación de los panes, yo tengo que trasladarme ahí también para vivenciar esa palabra. Ahora, hay muchos textos del Antiguo Testamento. Yo decía en una invitación que me hicieron la parada carismática, hablábamos de la Antigua Alianza y de la Nueva Alianza. La Antigua Alianza, Jesús cambió la Antigua Alianza en todos los sentidos. Entonces yo no puedo vivir en lo que fue el Antiguo Testamento. Yo tengo ya que darle paso al Nuevo Testamento, a la Nueva Alianza, a todo lo que Jesús fundó, que fue el fundador de los sacramentos, que son medios de salvación. Entonces yo tengo que darle paso ya a la Nueva Alianza. Pero también tengo que trasladarme y vivir como si viviese en esta nueva alianza que Jesús, dentro de su maravilloso amor y dentro de su maravillosa vida por aquí, por la tierra, pues nos dejó medios de salvación. Y como cristiano, yo simplemente lo único que tengo que hacer es imitar a Jesús, mirar como Jesús, abrazar como Jesús, reír como Jesús, tener un corazón como el de Jesús. Y nuestra vida, si nosotros tratamos de imitar a Jesús, tengan la certeza de que se va a transformar 100%. Hermano, si hay otra pregunta, con mucho gusto. Me toca a mí. Noel, decía en tu exposición que el apóstol Pablo, tremendo predicador, y precisamente decía que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y que nos sirve, nos instruye para cada cosa, para impartir justicia, para que todo salga como debe de ser. Y si nos leemos la segunda carta de Timoteo, del apóstol San Pablo a Timoteo, lo vamos a encontrar estos relatos. Pero si leemos cada una de las epístolas de Pablo, vamos a encontrar grandes enseñanzas. Pero el tiempo se nos ha ido, caramba. Pero una reflexioncita final, Noel. Nos decía Noel,
en todos los idiomas en que la Biblia fue escrita y cómo era, cómo la llevaban en cada uno de los espacios, ¿verdad? En los diferentes idiomas. Pero cuando nosotros leemos Noel, cuando revisamos Vaticano II, Vaticano II, Concilio Vaticano II. El concilio de los dos papas. Tenemos como conocimiento de que antes de Vaticano II, la Biblia, el ciudadano común no tenía acceso a la Biblia. No tenía acceso a la Biblia. Y que de ahí en adelante fue como que se liberó de que el ciudadano común, los laicos, pues tuviésemos acceso a la Biblia. ¿Cuándo se produce esa división, diríamos? Retomo. Cuando tú decías que en cada idioma se usaba la Biblia para una determinada situación. Y entonces nos encontramos en Vaticano II de que el laico, el ciudadano común, no tenía acceso a la Biblia. ¿Cómo nos orienta en ese sentido? Recuerde que hasta el Vaticano II, la misa se daba en latín, se daba de espalda al pueblo. Sí. El sacerdote era quien leía la primera, la segunda, salmo, evangelio, era quien recogía las ofrendas, era quien todo. El laico no tenía ningún tipo de participación hasta el Concilio Vaticano II. Con el Concilio Vaticano II es que viene la reforma de la liturgia y entonces se le da paso y hay una apertura. Ya la misa no se lee, no se hace en latín, sino que se hace en la lengua de cada país. A través del Concilio Vaticano II, entonces también surgen los ministerios, los cantos, los coros, surgen los ministerios de proclamadores para poder asistir, surgen la parte también de los ministros, la parte del diaconado. Hasta el Concilio Vaticano II, todo era exclusividad del clero, del sacerdote. Ningún laico tenía autorización ni nada. La gente iba a misa por una tradición, porque ni siquiera sabía qué era lo que se estaba diciendo, porque le digo, era en latín que se realizaban las misas en aquel entonces. Y déjeme decirle algo, ahora que usted menciona la parte del Concilio Vaticano II, para terminar con relación a una idea general con Pablo. Ustedes saben que el primer concilio de la iglesia está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el concilio de Jerusalén. Y Pedro, en el concilio de Jerusalén, quería imponerle a los cristianos que venían del paganismo a que también se circuncidaran, como que cumplieran parte de las leyes judaicas. Y fue Pablo que se les reveló ahí y dijo que por qué, que si ya usted era judío y usted quería los sábados ir a la sinagoga y cumplir con las leyes del judaísmo, bien, pero el que venía del paganismo, que no tenía que ver nada con el judaísmo, no tenían por qué imponerle las leyes judaicas. Entonces, ahí hubo una discusión entre Pedro y Pablo, llegaron a un acuerdo y es lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén y está certificado en la iglesia como el primer concilio. Ese fue el primero y el número 22 es el concilio de el Vaticano II, que se terminó en el 1965. 1965. Fue clausurado en el 1965. Empezó en el 62 y concluyó en el 65. Entonces Pablo también influyó mucho en eso. Por eso se le conoce, le decía ahorita, como el apóstol de los gentiles.
porque Pablo decía, yo no tengo por qué, si vengo del paganismo, cumplir con las leyes judaicas. Y ojo, le estaba hablando uno que fue educado por Gamaliel, que era un maestro de la ley, un rabino de la ley judía. Pablo se conocía al dedillo la ley judía, pero fue llenado del amor de Jesús y el amor de Jesús lo transformó y hoy día en la Iglesia Católica es el proclamador, el que lleva el evangelio a todos los rincones. Fue Pablo, mi predicador por excelencia. Bueno, pues muchísimas gracias al hermano Noel Minaya Camilo por esta participación, por toda esta enseñanza que nos ha traído esta noche. Hablar con este hermano es difícil, uno sujetarse a un tiempo para radio, para televisión, para cualquier medio de comunicación. Muchísimas gracias, hermano Noel. Recordarle a toda nuestra gente que este es el programa Camino a Emaús de la Hermandad de Emaús de la Parroquia San Pedro Nolasco. Gracias, Señor, por esta noche. Y entonces para la oración final, pues tenemos a la hermana Nati Hernández. Nati. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle una y mil gracias a nuestro Cristo resucitado por esta maravillosa oportunidad, por estas enseñanzas, por esta hermosa palabra que ha puesto en la boca de nuestro hermano Noé. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por nuestro hermano. Te damos las gracias, Señor, por propiciar este encuentro. Te damos las gracias por habernos llamado al servicio a nuestra parroquia. Te damos las gracias por nuestro párroco, Gregorio Berroa Bello. Te pedimos, Señor, una unción especial para cada una de nuestras comunidades y seguimos dándote las gracias por cada uno de nosotros porque a ti te ha parecido bien que estemos aquí y que nos estemos llenando esta noche de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Gracias. Gracias, amadísimo Señor, por tu inmensa misericordia. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque una vez más a ti te ha parecido bien que estemos aquí. Gracias, amadísimo Señor, gracias, gracias. Y nos vamos a despedir con esa oración que tú mismo nos enseñaste con el Padre Nuestro. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Y a ti, mamacita, madrecita María, acompáñanos todos los días de nuestras vidas, como con tu ejemplo de evangelizadora, de primera evangelizadora, para que nosotros podamos seguir proclamando a tu Hijo Jesús. Y pedimos la bendición del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó.